Vamos a abrir Gálatas capítulo 5 y voy a leer 3 versos que están allí. Voy a leer el verso 17. Ahora va a ver por qué hago esta lectura un poco, en fin, qué sé yo, anómala, ¿no? Dice en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Y para qué? Bueno, dice, para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 22 al 24 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Y bueno, verso 25 también me gustaría, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, bendice, como siempre, tu palabra. La verdad es que siempre encontramos fruto de bendición en ella y te rogamos que la apliques a nuestras vidas, especialmente en esto que estamos contemplando en estas semanas acerca del trabajo que tenemos de ser testigos de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Obreros dispuestos es el título de toda la serie. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de obreros fructíferos, que es el título que le estoy dando a esta exposición. A modo de repaso, hemos indicado que hay una necesidad de obreros dispuestos. Y eso lo rescatamos de lo que nos dice el mismo Señor en Mateo capítulo 9, donde el Señor le pide a los discípulos, Él recorría a todo lugar enseñando y predicando y ayudando a la gente. Y entonces le indicó a los discípulos que, en fin, la mies es mucha, pero los obreros, obviamente acá estamos hablando del comienzo de la obra, eran escasos. Y ya lo he indicado esto, ¿no? Parece mentira que ha pasado tanto tiempo y la mies, es decir, la cantidad de gente que necesita escuchar el Evangelio es enorme, especialmente en nuestros tiempos, pero escasean los obreros, escasean las personas que compartan el Evangelio. Y hemos estado hablando entonces, en cuanto a obreros dispuestos, que tienen que ser obreros consagrados. Dijimos también que tienen que ser obreros aprobados. Y acuérdense en que dijimos que tienen que ser aprobados por Dios, no por la sociedad, que demanda un tipo de predicación o mensaje que sea complaciente, sino que tiene que ser un obrero que tenga el visto bueno de parte de Dios y no la sociedad. La exposición anterior habíamos hablado de la necesidad de obreros resistentes, obreros que resistan aquellas cosas que se interpongan entre nosotros y la labor que tenemos que llevar adelante, que pueden ser adversidades muchas veces preparadas u orquestadas por las potestades siniestras, ángeles y, en fin, entes que se mueven en una esfera distinta a esta realidad, pero que son tan reales como nosotros mismos y que son muy activas dichas entidades. Y hoy, como indiqué, entonces vamos a agregar a esa lista que tienen que ser también los obreros dispuestos, obreros fructíferos.
Noten que cuando se trata del tema del fruto del Espíritu, que es lo que menciona el apóstol San Pablo, ahora van a ver la conexión con el tema. Porque parece que no tiene nada que ver esto del fruto del Espíritu con el tema de los obreros dispuestos a trabajar. Y esto es de vital importancia. Vamos a ver por qué. Ahora voy a presentarles la tesis. Pero noten que cuando tratamos acerca de el fruto del Espíritu, muchos han interpretado estas palabras de Pablo escogiendo la palabra frutos en plural en lugar de fruto en singular, como lo indica el apóstol San Pablo. Y desafortunadamente esto pone de manifiesto a qué punto ha llegado la infidelidad de parte de los intérpretes a la palabra de Dios tal como Él la ha inspirado. Nosotros, parece mentira, pero no estamos haciendo caso a las Escrituras. Estos son detalles que para muchos dicen son insignificantes y sin embargo son detalles que justamente la inspiración tomó nota para dejarnos revelaciones claras y que no confundan a la gente. Repito, acá dice fruto, no frutos. Lamentablemente, ese error, cuando leemos el texto, ha traído lugar interpretaciones y luego la aplicación de lo que estamos interpretando con errores fatales que nos llevan a una vida que muchas veces deja mucho que desear, una vida o una conducta que es cuestionada por parte mismo de las Escrituras. Otro detalle es que muchos han concluido que el apóstol Pablo está hablando de, y esto lo he escuchado muchas veces, de los frutos, otra vez en plural, que no es así, pero ahora le agregan de los creyentes. ¿Han escuchado alguna vez eso? El fruto o los frutos de los creyentes. O sea que, a ver, las dos palabras están completamente mal interpretadas o leídas. Parece mentira, pero una simple S al final de la palabra fruto cambia todo el sentido del pasaje. Una S. Y luego el hecho de cambiar el adjetivo de espíritu por el de creyentes le cambia completamente el enfoque que Pablo quiere darle a estas palabras que, repito, insisto, son en definitiva la autoría de Dios que inspira al apóstol Pablo decir estas cosas para la iglesia, en este caso, para ser específicos, la iglesia de Galacia, pero ahora por extensión a todos nosotros los que formamos la iglesia del siglo XXI. Así que afirmar o concluir que Pablo habla de los frutos que deben producir los creyentes es un asunto erróneo, pero una calamidad de interpretación a la cual tenemos que prestarle mucha atención. Me llama la atención, he encontrado que algunos, para respaldar la idea de que Pablo habla de los frutos del creyente, echan mano de las palabras de Jesús cuando hablaba de los escribas y los fariseos y les decía, por los frutos, en plural, los conoceréis. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Por los frutos, decía el Señor, los conoceréis. Y entonces, claro, la gente agarra este asunto de manipulación de la Escritura y dice, bueno, acá ven que habla de los frutos de las personas. Entonces acá Pablo está hablando precisamente de esos frutos. No, señor, no están hablando de las mismas cosas. El Señor Jesucristo, cuando habló de los frutos del clero de la época, estaba hablando de los frutos que producían las personas y que eran frutos malos, frutos que no le daban gloria a Dios. En el peor de los casos eran higueras sin frutos inclusive, es decir, no daban fruto para la gloria de Dios, sino que producían frutos que eran malos, nocivos, tóxicos, que eran las acciones de los que formaban el clero específicamente. Y por lógico, Jesús no solamente le hablaba a los escribas y los fariseos, sino a toda la audiencia. En este caso Pablo está hablando del fruto, no los frutos,
que produce Dios el Espíritu. Se dan cuenta que la perspectiva es completamente diferente. Para mí es bochornoso. ¿Qué quieren que les diga? Que la gente hoy agarre los textos bíblicos y hagan este tipo de, no sé, de malabarismo, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios. Y terminamos haciéndole decir a Dios cosas que realmente no dice para su pueblo. No se pueden igualar los dos textos. Esto, a ver, el otro día estábamos hablando del apóstol San Pablo cuando escribió la segunda carta a Timoteo y nos advirtió en el capítulo 2, hagan memoria de esto, que tengamos cuidado de no dar el púlpito o la enseñanza a la iglesia a personas que son indoctos, gente que no sabe usar las escrituras, que la aplican mal porque la interpretan mal. No podemos asociar estos dos pasajes para justificar, en fin, una conclusión dogmática de algunas personas tratando de hacerle decir a Pablo que se está refiriendo a los frutos de los creyentes cuando Pablo en ningún momento tiene la intención de enfocarse en la acción de los creyentes. Aunque, cuidado, en el contexto, sin embargo, va a hablar de los frutos que producen personas que Pablo está censurando, que eso lo vemos más adelante cuando habla de personas que, en fin, estaban tratando de seducir a los creyentes para su propia gloria. Lo que Pablo está haciendo es enumerando en estos pasajes que tenemos delante nuestro las virtudes que el Espíritu de Dios, no el creyente, produce en la vida de los hijos de Dios, en tu vida y en la mía, no en la vida propia de cada uno de nosotros. Y todas estas cosas que menciona el apóstol Pablo en los versos 22 y 23 vienen a formar una lista de cualidades que son coherentes en sí. No aparecen allí independientemente la una de la otra, sino que todas forman parte de una misma fuente que es el Espíritu de Dios. Por eso habla en términos singular, el Espíritu, mejor dicho, el fruto en lugar de los frutos. Por eso el apóstol San Pablo, si ustedes hacen un poco de memoria, ya en la carta que escribe a los Filipenses en el capítulo 2, verso 13, dice el apóstol Pablo que es Dios, y acá, ojo, Dios es donde está el énfasis en este versículo. Dios es el que produce en vosotros o en ustedes tanto el querer como el hacer. Esta declaración para mí que hace el apóstol Pablo, y Pablo es un teólogo pero bien trazado, a ver, nosotros acá cuando analizamos la teología paulina, tenemos que hacerlo con mucha meticulosidad, porque este era un hombre que, repito, por un lado dirigido por el Espíritu de Dios, cada palabra, cada cosa que decía este hombre estaba ahí porque Dios quería que esté ahí. Y luego era un intelectual que tenía mucho cuidado antes de escribir, pensar lo que está escribiendo, porque pensaba en el efecto que puede producir en la gente que iba a leer sus cartas. Justamente porque había gente que agarraba lo que decía Pablo y lo tergiversaba, así que era un hombre con mucha meticulosidad, sabiendo el efecto que puede producir, sea negativo o positivo, en aquellos que prestaran atención a sus enseñanzas. Así que Pablo está diciendo estas cosas deliberadamente, no hay nada que se le escape. Dice, Dios produce tanto el querer, lo que tú quieres, y lo que tú haces. Las dos cosas. Y luego, para que por las dudas no nos llegue a quedar alguna duda al respecto, agrega esto, por su buena voluntad. Fíjense en qué tremendo cómo este hombre va remachando el asunto para que no nos quede una grieta de luz que nos lleve a interpretar mal a este hombre. Así que Pablo destaca en esta declaración la soberanía absoluta que Dios tiene sobre la vida de las personas. Dios es soberano en la obra que lleva a cabo en tu vida y en la vida de todo hijo suyo, tanto en el acto de la salvación como en la obra de transformación diaria que va llevando a cabo en cada una de la vida de sus hijos. Así que Dios entonces, a ver, nos capacita
o nos habilita a los hijos suyos, por un lado, y luego a desear hacer la voluntad de Dios por el otro. A veces la gente hoy, y esto ya lo voy a abordar en la próxima serie sobre la voluntad de Dios, y vamos a tocar el tema del gran escándalo y confusión que hay con el tema del libre albedrío, en donde, en fin, se le da prácticamente la actividad al hombre tomando decisiones para hacer algo y dejamos a Dios fuera de la ecuación. En la teología de Pablo no existe tal cosa, es más, no existe en ningún lugar de la Biblia el concepto filosófico del libre albedrío como lo entiende el mundo en general, aunque este es un concepto bastante rastrillado, donde, en fin, qué sé yo, hay diferentes definiciones acerca de qué se entiende por libre albedrío. Eso ya lo vamos a estudiar en su momento, es una cosa para enloquecerlo a uno. Pero la Biblia nos es clara en este asunto. Dios tiene la potestad, incluso para esto que dice Pablo, el querer y el hacer, según su beneplácito. Cuando dice allí, según o por su buena voluntad, subraya que todo lo que hacemos está en conformidad a la voluntad de Dios, el beneplácito de Dios obrando en la vida de sus hijos. Uno puede pensar, bueno, ¿pero qué somos robots? No, Pablo no está hablando que somos objetos mecanizados, sino seres responsables, pero que, sin embargo, no escapan a la soberanía de Dios en sus decisiones. Y eso se debe a el Espíritu de Dios que mora en nosotros, con el cual fuimos sellados cada uno de sus hijos. Así que el enfoque y el énfasis de Pablo no está en lo que produce o puede producir cada creyente que viene a los pies de Cristo, sino en la obra del Espíritu en cada creyente, en tu vida y en la mía. Es algo muy hermoso y muy animador esto, que nosotros tenemos la potestad de Dios en nosotros a través del Espíritu que nos mueve, nos impele a hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Qué sucede cuando el creyente no manifiesta estas cosas o alguna de estas cosas? Que menciona acá el apóstol Pablo en los versos 22 y 23. Es decir, ¿cuáles serían las posibles razones del por qué tú ves a un cristiano que no lleva a cabo estas cosas? Acá podemos entrar, qué sé yo, en el terreno de la especulación. Hay muchos factores, yo puedo darles algunos posibles, no estoy diciendo que esa es la regla. Una de ellas es que a lo mejor estamos tratando con una persona que realmente no nació de nuevo. A lo mejor tenemos a un religioso que va todos los domingos a la iglesia. ¿Nos extraña esto? Jesús, cuando vino a este mundo, se encontró con todo un sistema religioso y, sin embargo, no eran salvos. El mismo Nicodemo, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, era un hombre fogueado en cuanto a la religión, un hombre bien trazado en lo que es la teología hebrea, un hombre que llevaba años metido en los rollos estudiando la ley, llevando a cabo lo que dicta la ley, y totalmente convencido que lo que hacía era lo que realmente le daba salvación. Y aparece este joven maestro y le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, todo esto no sirve. No vas a entrar y no lo vas a ver ni de lejos al reino de Dios. No sirve. Ahora, me imagino, no sé, el impacto que le habrá producido a un hombre de letra y fogueado ya en este asunto de la fe hebraica, que venga un joven maestro que Nicodemo respetaba, ojo, porque lo trata de rabí, pero que un joven le venga a decir a un veterano de guerra, que le venga a decir, ¿sabes una cosa? Todo esto que has estudiado está todo mal, estás encarando todo mal. Esto no te salva, tienes que nacer de nuevo. Y a mí me hubiese gustado estar ahí para hacerle un par de preguntas a Nicodemo después de la conversación con Jesús. Lamentablemente no se puede hacer, pero hubiese sido interesante escuchar qué sacó en ese momento, qué impresión tuvo, cómo se sentía Nicodemo en ese momento. Bueno, la realidad es que hay mucha gente que va a la iglesia y practica la religión pensando que con eso está todo arreglado y sin embargo la persona no ha sido regenerada. Eso es lo que queremos decir con nacer de nuevo. Esa puede ser una de las razones del por qué la persona no manifiesta el fruto del Espíritu en su vida y lo ves en la iglesia o practicando una religión, pero sin embargo sigue viviendo como un pagano.
Puede ser que se trate de una persona que falla en rendir su vida al control del Espíritu Santo, algo que el apóstol Pablo aborda cuando le escribe a los hermanos en la iglesia de Éfeso. Les dice que deben andar en el Espíritu. Les está diciendo que tienen que, ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces, después de ese verso 5:18, si no recuerdo mal, en los versos 19 al 20 o 20 y algo, les está diciendo cómo se manifiestan ciertas cosas que son resultado de la operación del Espíritu en sus vidas, amén del andar en amor, y una lista de cosas que dice en el capítulo 4, verso 17 en adelante, en realidad, de la carta a los Efesios. Después léanlo bien eso. Puede ser que estemos hablando de una persona inmadura espiritualmente. Otra vez, un asunto que no es de extrañarnos. Pablo, cuando escribe a los creyentes en la iglesia de Corinto, que era una calamidad, los trata de hermanos, pero lamentablemente gente inmadura. Dice, ustedes todavía están a ras del suelo, son chicos. No les puedo dar alimento sólido porque son niños todavía, no están madurando. Así que es posible que dentro de la iglesia exista gente que no despega justamente por ser inmaduros en las cosas de Dios. Y a veces porque nos conformamos con lo poco, con una dieta espiritual en lugar de balanceada, algo mediocre. Y esto es uno de los... No sé, para mí este asunto es epidémico y es uno de los problemas que veo en la iglesia contemporánea. No hay hambre por la palabra de Dios. Estamos más interesados, está ese oído inquieto que quiere escuchar, como decía Pablo a Timoteo en la segunda carta, que tiene el comezón de oír y buscar, ¿no es cierto?, gente que les dé lo que satisfaga a las tendencias o deseos de la gente, y maestros según sus deseos que le dan lo que la gente demanda. Y por eso es que tenemos una iglesia empobrecida espiritualmente en la actualidad. Puede ser que sea una persona que esté influenciada por el pecado en su vida. Un tema que aborda el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice que ya no debemos servir al pecado, sino que debemos servir a la justicia, habiendo sido justificados en Cristo. Puede ser personas que ignoran la palabra de Dios y no la aplican. Otra vez Santiago nos dice que tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Hay un ejército de personas que todos los domingos se juntan en las iglesias a escuchar la palabra de Dios y salen contentos, pero después no la aplican a su vida. Y si la Biblia nos habla de eso es porque realmente es un fenómeno común en el pueblo de Cristo. No es una cosa extraña, sino, si fuese una extrañeza, los escritores tal vez harían una mención esporádica, extrañados de que se dé ese tipo de cosas, pero al contrario, escriben específicamente haciéndonos advertencia de este problema, de gente que realmente escucha, pero no ingiere, no asimila lo que Dios tiene que decirnos, no lo llevamos a la práctica. Repito, el caso de los escribas y fariseos. Es un claro ejemplo de personas que estudian y escuchan, pero no aplican los conceptos que encontramos en la palabra de Dios. Estas son algunas de las causas que podrían ser las razones del por qué una persona lo encontramos en una iglesia, pero no manifiesta estas cualidades que son propias del fruto del Espíritu de Dios en la vida de cada creyente. Todos fuimos sellados con ese Espíritu si nacimos de nuevo. Si no producimos estas cosas, algo está pasando ahí adentro. Esto pienso yo que demanda, hermano querido, de cada uno de nosotros una profunda y seria reflexión. ¿Cómo estoy viviendo yo la vida cristiana? ¿Cuál es mi conducta? Yo siempre digo que en la iglesia somos todos cristianos. En la iglesia nos damos la mano, nos saludamos, nos damos un abrazo, el ósculo santo, oramos juntos, escuchamos la palabra de Dios, cantamos. Pero eso sucede dentro de las cuatro paredes. Pero ¿y cuando salimos de la iglesia, qué somos? Eso no me lo tienen que decir a mí, ni demostrármelo a mí. Eso es un asunto entre nosotros y Dios. ¿Qué somos nosotros en casa? ¿Qué somos nosotros en el vecindario? ¿Dónde trabajo? ¿Cómo soy? Si yo tuviese que preguntarle a la gente, o Dios tuviese que preguntar a la gente,
¿Qué opina usted de esta persona, este hijo mío? ¿Qué diría la gente realmente? Repito, si llamamos a las personas acá adelante y le preguntamos, ¿qué dice la gente de usted? Y yo que oro, que leo la Biblia, sí, bueno, macanudo. Pero si llamamos a las personas que hablen de nosotros, ¿qué es lo que dirían de nuestras personas? ¿Qué es lo que estaba pasando en Galacia para que Pablo escriba estas palabras? Algunos falsos maestros, y este es el común denominador casi en todas las cartas del Nuevo Testamento, se aborda muchísimo. Yo sé que esto que estoy diciendo a lo mejor les puede sonar repetitivo. Algunos me han escrito, pero pastor, usted siempre dice lo mismo, de que los falsos maestros... no se la agarre conmigo, agárresela con Pablo, con Pedro, con Santiago. Juan mismo, que nos advierte de que el problema mayor en la iglesia es la infiltración de gente no idónea que intoxica la iglesia con enseñanzas incorrectas. Ese es el problema. Si nosotros no tuviésemos esta amenaza, pienso yo que los escritores se hubiesen enfocado en otras cosas, pero encontramos que en prácticamente todas las cartas del Nuevo Testamento se aborda el problema. Y se aborda porque ese es el problema. Hoy en la iglesia, hermano querido, seamos pragmáticos en esto. Miren lo que está pasando. La iglesia ha sido invadida por falsa enseñanza. Acabo de mencionarles lo simple del error, pero el daño que hace cuando nosotros cambiamos la palabra fruto y le metemos una S y luego el adjetivo espíritu por creyente. Le cambiamos completamente la intención de Pablo y el texto mismo. Y sin embargo hay gente que hoy enseña, inclusive en las redes sociales, bajan sus videos diciendo estas cosas. Yo lo he escuchado. Y la gente no se da cuenta de eso. Es un cáncer que comienza con una sola célula, una S, y comienza entonces a hacer metástasis y comienza a pudrir todo. Y lógicamente, nosotros, en cuanto a conducta, somos el resultado de lo que aprendemos. Si aprendemos algo torcido, vamos a andar en forma torcida. Que no les quepa la menor duda. Nuestra acción o nuestras acciones se deben al conocimiento que tenemos. Si es un conocimiento incorrecto, vamos a andar en forma incorrecta. Si aprendemos bien las cosas de Dios, tenemos que andar bien, porque Dios va a producir no solo el querer, sino el hacer, lo que es el beneplácito de la voluntad divina. Se metieron falsos maestros que entraron a enseñar que para tener la salvación se necesitaba guardar rigurosamente las normas de la ley mosaica y no la exclusividad del sacrificio y obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, totalmente lo opuesto a lo que les había enseñado el apóstol Pablo desde los mismos comienzos que había fundado la iglesia en la ciudad de Galacia. Y el propósito de la carta era justamente de sacar a estos gálatas del error y traerlos de nuevo a la verdad original a la cual él los había expuesto cuando fundó la iglesia. Estos señores no tenían en cuenta la gracia de Dios en cuanto al tema de la salvación, no tenían en cuenta el valor y la extensión del sacrificio y la obra de Cristo Jesús, y tampoco tenían en cuenta la operación o la obra del Espíritu en la vida de cada creyente que forma el pueblo de Cristo. Una síntesis, déjenme hacer un paréntesis, yo les invito a que vengan el domingo a la escuela dominical. Es una pena que vienen tarde. El maestro de escuela dominical está haciendo un trabajo tremendo de desglosar toda la carta, por cierto, a los Gálatas. Yo acá estoy haciendo un panorama general y me estoy enfocando en algo específico, pero vengan los domingos, por favor, y estudien las Escrituras, porque por no estudiarlas, porque no vienes el domingo a la escuela dominical, tienes errores en la cabeza. Ven a la escuela dominical donde vamos paso a paso y nos van abriendo las Escrituras. Vengan, por favor, levántense un poco más temprano. Yo no entiendo, no se pueden levantar media hora antes para venir a la iglesia. Les cuesta tanto poner el despertador un poco antes. Si quieren los llamo por teléfono. No entiendo, pero no pueden levantarse un poco antes. Los que vienen, ¿cómo hacen? Los que venimos a la mañana, ¿cómo hacemos? Créame, por favor. Si usted se levanta, no se le van a congelar los pies. Se lo garantizo. Ponga la calefacción
y venga a la iglesia y estudie la carta esta a los Gálatas. Es importante lo que les estoy diciendo. Una propaganda y cerramos el paréntesis. Una síntesis rápido de lo que dice Pablo para que entendamos cómo encaja esto de los versos 22 y 23, o 23 al 24, en el contexto de la carta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En el capítulo 1 de la carta hay un versículo que resume prácticamente toda la idea del capítulo y es: no hay otro evangelio, capítulo 1, verso 7. Déjense de macanas con esto del evangelio de la prosperidad, del evangelio de la sanidad, del evangelio de la liberación. No hay nada, cuento chino, señores. Por favor, borremos todo eso y hagamos cuenta nueva. Pablo dice: no hay otro evangelio, es uno solo y es el evangelio de Jesucristo. Dejemos de cambiar los carteles, por favor. Un solo evangelio, no hay otro. Pablo dice: señores, terminemos con esta parodia que introducían falsos maestros dentro de la iglesia, y hoy tenemos el mismo fenómeno, falsos maestros que introducen otro evangelio distinto al de Jesucristo. Capítulo 2, la justificación es por medio de la fe. Ese es el otro tema que aborda Pablo, capítulo 2, verso 16. No por las obras de la ley, como intentaban meter algunos que iban detrás del apóstol Pablo a confundir a esta gente. Capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Capítulo 3, verso 13. Ese es otra vez el versículo que engloba más o menos la idea de todo el capítulo 3. Capítulo 4, Pablo va a hablar un poco acerca de su ministerio a los Gálatas, y que era tanto lo que le interesaba la condición espiritual de esta gente que les fue a predicar el evangelio en medio de dificultades. No tenía tiempo Pablo. Bueno, no sé qué hacer, me voy a ir a visitar a los Gálatas. Era un hombre que la estaba pasando mal, probablemente no estaba bien de salud. Vaya a saber, aparte de los problemas que encaraba este hombre, y allá se fue de todos modos a predicarle a la gente de Galacia. Eso lo van a ver en el capítulo 4, verso 13. Otra vez, estos versos son sintéticos de todo lo que aborda en cada capítulo. Cuando nosotros vamos entonces al verso central que sintetiza toda la idea a la que quiere llevarnos Pablo en esos primeros capítulos, es capítulo 5, verso: estad pues. Ese pues enlaza todo lo que venía diciendo. ¿A dónde los quiero llevar? ¿Qué es lo que quiero de la gente de Galacia? Bueno, lo que quiero es esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y me llama la atención que Pablo acá dice, no dice, otro detalle importante, el pronombre, no dice los hizo libres, sino que Pablo se incluye. Dice: con la libertad con que Cristo nos, ustedes los de Gálatas y yo también, Pablo. Pablo nunca se pone en un estrato diferente. No, él es uno más con el pueblo de Cristo. Hoy mucha gente habla de ustedes, pero los predicadores se ponen afuera de la olla, saltan. No, estos hombres de Dios se metían adentro, aunque el agua quema, pero se metían adentro. Se humaniza, esta gente se humanaba, se hacía igual que nosotros. No era una casta, una élite de gente especial, no, eran hombres como nosotros, con los mismos privilegios, los mismos beneficios, las mismas glorias de Dios. Así que dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Antes de haber conocido al Señor Jesucristo, tanto los judíos como los gentiles estaban sujetos a la esclavitud de las normas de la ley. Y no porque cumpliendo la ley se salvaban, sino porque esas eran las demandas de Dios que nadie podía cumplir. Y que aún siguiendo las normas tampoco podían hacer salvo absolutamente a nadie. A ver, capítulo 2, verso 16, otra vez. Dice este hombre: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto que dice Pablo acá no nos entra hoy. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, es decir, los judíos, también como los de Galacia o los gentiles, también hemos creído en Jesucristo, así como ustedes, nosotros. ¿Y para qué creyeron? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto gentiles como judíos? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Mi querido hermano, escúchame una cosa. Este problema de la ley
como lo planteaba el apóstol Pablo, ya no lo tenemos hoy en la iglesia, eso ya pasó, pero hoy tenemos otros asuntos. Hoy tienes que comer pescado en Semana Santa, no comas carne. Mujeres no vistan pantalones, no se cuelguen argollas o anillos, no se corten el pelo, déjense crecer el pelo, hay que cubrirse la cabeza, no hay que cubrirse la cabeza. Y en fin, una cantidad, tienes que hablar en lenguas o tienes que tener una cantidad de cosas que son las que me garantizan que aparte de la salvación me acercan a Dios. Así que seguimos con la misma pauta, los mismos rigores, pensando que soy más cristiano porque agrego a la obra de Cristo, que es todo suficiente para la salvación, pero agregamos estas cosas pensando que nos hace más espirituales. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían estos falsos maestros que colaban estas ideas y entonces pretendían que los creyentes agregaran a la obra exclusiva de Cristo las obras humanas. Haz esto, haz aquello para ser un cristiano. Para Pablo eso es totalmente extraño. Nosotros ahora, habiendo sido liberados de todas estas cosas, podemos entonces considerarnos libres, pero en cambio esta gente de Galacia obstinadamente querían volver otra vez a sujetarse a los rigores de normativas humanas para poder, ganar méritos delante de Dios y asegurarse la salvación. Una cosa totalmente errada y que, insisto, todavía hoy mucha gente sigue buscando. Es tanto el desprecio que tiene el apóstol Pablo por este tipo de anomalías que se va a dirigir a estas personas en los términos más bruscos. Dice en el verso 12, ojalá que se mutilasen los que os perturban. Son palabras fuertes, esta gente, en lugar de traer calma a los creyentes, ahora que son libres, los perturbaban. Estaban tranquilos cuando Pablo les había enseñado, pero ahora lo que traen es desasosiego, desestabilización, angustia espiritual, terror, miedo. Personas que dicen, pero entonces no soy salvo, necesito algo más aparte de la salvación que predicó el apóstol San Pablo. Así que la forma en que el apóstol Pablo escoge en expresarse es bastante severa, es cruda, es bastante dura. Estos individuos lo que hacían era imponer la mutilación del cuerpo por medio de la circuncisión. Y entonces, noten ustedes que ahí en el capítulo 6, para ir un poquito más adelante, nos dicen los versos 12 al 13 cuál era el propósito de esto. Dice, todos los que os quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. No solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Dice, para gloriarse en vuestra carne. No estaban interesados en la salud espiritual de la gente, era para llenarse de varias... Esos eran los frutos en plural que producían estas personas. Nada, que esto no es del espíritu. Si realmente fuesen personas gobernadas por el Espíritu de Dios, producirían el fruto, que son estas características que mencionan los versos 22 y 23. Pero lo que estaban buscando era su propia gloria, no la gloria de Dios en el Espíritu. Era algo totalmente opuesto. Contrariamente a lo que proponían estos individuos, estos mutiladores del cuerpo, Pablo ahora les exhorta, y a nosotros por extensión, acá en el capítulo 5, ¿a dónde estoy acá? Verso 10 estoy en el capítulo 6 acá todavía. Capítulo 5, 16 dice, estoy confundiéndome con el pasaje bíblico, dice que ojalá, verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo está diciendo, esta gente, los quiero mutilar a ustedes con respecto a llevando a cabo la circuncisión, pero en cambio lo que tendríamos que buscar es la mutilación de estos del cuerpo de Cristo, no una parte del cuerpo, que es la circuncisión, sino mutilar del cuerpo de Cristo a estos individuos. ¿Se dan cuenta cómo va la cosa con el apóstol Pablo? Es duro, pero tenía razón. ¿Sabe cuánta gente hay que mutilar de la iglesia hoy? Y sin embargo,
La gente no se percibe de esto. No le importa a la gente. Lo que hacemos es abrirle la puerta, como hacían algunos de Galacia, a estos individuos que querían llevarnos cautivos para gloriarse, llevarse la gloria, en vez de darle la gloria al Señor en todo. Contrariamente a lo que el apóstol Pablo proponían, no Pablo, sino estos mutiladores del cuerpo proponían, Pablo les exhorta allí en el verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando habla del deseo de la carne, Pablo acá se está refiriendo a los anhelos, las inclinaciones, los impulsos pecaminosos que surgen de nuestra naturaleza caída. Nacimos así, nacimos con estos impulsos. Hay gente que dice, bueno, pero yo trato de controlarme y no hago lo que no debería hacer. Bien, hay mucha gente que se disciplina, que no son de Cristo y hacen eso. Antes de conocer a Cristo, practicaba un poco el budismo y todas estas cosas, el taoísmo. Me había mezclado con un grupo de gente, yo era joven, bastante joven. Me fascinaba todo lo que era el misticismo y me logré vincular con gente que nos sentábamos en reuniones así, tirados en colchones en el suelo, qué sé yo, estábamos locos. Y cantábamos mantras, ¿no? Nos juntábamos en la rueda y nos dábamos la mano y estábamos ahí cantando mantras a voz gruesa. Cerrábamos los ojos y yo como un infeliz. Un pelado que no sabía ni por dónde le pegaba al aire, estaba asombrado de todo este misticismo, esta cosa rara. Y ciertamente nos decían, tienes que dejar de hacer esto y de hacer aquello, no hagas acá, no hagas allá, y uno era obediente y no hacía esto y no haga lo otro. Pero los deseos estaban ahí. Está bien, no lo hacía, pero lo sentía. Sí, el tema para muchos ascetas o gente que se separa del mundo y no se contaminan con las cosas del mundo, piensan que con eso ya resolvieron el problema. Pero mi querido, el deseo está ahí adentro. Lo que estás haciendo es resistiendo al deseo, pero el deseo no lo puedes resistir, está ahí. El deseo aparece porque es propio de nuestra naturaleza caída. A ver, Jesús lo puso claro esto, ¿no? Cuando dijo, la persona que ve a una mujer y codicia a la mujer en su corazón, ya está metido en el lío. ¿Por qué? ¿Dónde está metido el lío? En que la deseó. Ni siquiera la tocó, pero ya está el lío. ¿Y de dónde salió ese deseo? ¿Por qué sale eso? Si nosotros sabemos que codiciar es malo, ¿pero por qué codicio? Bueno, porque está en tu naturaleza y no puedes hacer nada para extirpar eso de tu naturaleza. No puedes. Yo no quisiera codiciar a la mujer hermosa que está delante mío. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es parte de tu naturaleza caída. Eso es lo que tratamos de indicar cuando hablamos de la naturaleza de pecado. No necesariamente tienes que actuar deliberadamente. Es el hecho que esa pudrición, esa infección espiritual está en nuestro ADN espiritual. No hay nada que podamos hacer al respecto. Dice este hombre, el deseo de la carne, esos apetitos que están en nuestra naturaleza y que son totalmente opuestos o contrarios a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos diferencia con Jesús. La Biblia dice que Jesús no se halló pecado. ¿Pero por qué no se halló pecado? He escuchado a personas que dicen, ¿qué hubiese pasado si hubiese pecado? O, ¿cómo hizo Jesús para resistir al pecado? El tema con Jesús es que no existía la naturaleza que lo lleva a desear. Jesús nunca tuvo deseo de hacer algo indebido. El único deseo era hacer la voluntad de Dios. Así que cuando no había pecado en Jesús, está indicando que no existe el deseo natural que existe en todo ser humano. Por eso es que no podía pecar. No podía pecar, no porque decidió, no voy a pecar. No, es que no estaba en su naturaleza el impulso al pecado. Nosotros sí. Nosotros tenemos ese impulso y no podemos operarlo.
con un bisturí mágico que nos saque ese impulso natural en cada uno de nosotros. Por eso somos esclavos del pecado. Tenemos que obedecerlo indefectiblemente. Dichas estas cosas son, en un sentido, los detonantes de las cosas que enlista acá en los versos 19 al 21, esa naturaleza en nosotros. Manifiestas son las obras de la carne. Y fíjense en qué lista. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad. En fin, qué sé yo, una cantidad de cosas allí. Y ojo, porque no es una lista exhaustiva la que está haciendo el apóstol Pablo. Ustedes se van a Efesios, por ejemplo, capítulo 4, capítulo 15, la carta a los Colosenses, la carta, qué sé yo, en Primera de Corintios, Pablo enlista otras cosas que no aparecen acá. Por eso es que él agrega, y en el verso 21, y cosas semejantes a estas. Así que la lista no es absoluta, no es exhaustiva. Dice, está dando ejemplos. Nos llama a nosotros a sentarnos y ponernos a pensar bíblicamente, decir, bueno, lo que estoy haciendo es correcto, esto es del Espíritu de Dios. Cosas semejantes a esas. Nos deja a nosotros para que completemos la lista. La contrapartida de esto es el andar en el Espíritu. Y sin embargo, noten que no dice andad en el deseo del Espíritu, siendo que la contrapartida es el andar en los deseos, por cierto en plural, noten el contraste entre deseos en plural y fruto en singular. Dice deseos en la carne. ¿Por qué la diferencia entre deseos de la carne y andar en el Espíritu en lugar de en el deseo del Espíritu? Repito, los deseos están naturalmente registrados en cada uno de nosotros sin excepción alguna. Pablo en el verso 19 los interpreta a esos deseos como las obras de la carne. En cambio, nosotros ahora, en el Espíritu, estamos inmersos en la atmósfera, en el medio ambiente del Espíritu. Estamos sumergidos en la esfera de lo espiritual. Ya no andamos en los deseos de nuestra carne, sino que ahora hemos entrado en una dimensión que es la dimensión del Espíritu de Dios que gobierna, controla absolutamente nuestras vidas. Pablo, repito, contrasta deliberadamente los deseos en plural con la operación del Espíritu, el fruto en singular. Uno es el hombre sin Cristo, el otro es el hombre de Cristo. Y ahí es donde se marca la diferencia. Bueno, macanudo, pero ahora tenemos que traer esto porque a fin de cuentas uno puede pensar que tiene que ver esto con el obrero eficiente o el obrero dispuesto. Lo que quiero entonces ahora es traer esto. Necesitamos entender la teología de lo que está diciendo el apóstol Pablo para poder ver cómo lo aplicamos nosotros en nuestras vidas en cuanto al tema de la misión que debemos desempeñar como testigos de Cristo. El obrero dispuesto, y espero que tú lo seas este año 24, debe seguir y debe buscar los intereses absolutos del dueño de los campos, que nos dice que la mies está madura. ¿Cuál debe ser la conducta de la persona que vive en la esfera del Espíritu y debe manifestar el fruto del Espíritu? ¿Cuál debe ser la conducta? Bueno, ante todo, y es elemental, según lo que vemos acá, es que esa persona debe siempre, no el domingo en la iglesia, siempre debe conducirse en el Espíritu. A ver si nos entra en este endurecido cráneo de una vez. Andar en el Espíritu no es cuando estoy con los hermanos. Es el hábito continuo de vida. Y ni siquiera es un asunto de esforzarme que cuando me ve alguien tengo que hacerlo. No, es algo que tiene que salir espontáneamente. Repito, los ascetas se esfuerzan para resistir los impulsos de la carne. Y ciertamente lo logran. Hay personas que mediante el trato duro del cuerpo, el rigor,
de alguna manera tratan de evitar, se autocastigan o autoprivan para no caer en una falta o en un acto inmoral o anético. Pero los deseos están ahí. Acá se está hablando de una persona que logra reemplazar los deseos de la carne por los deseos de las cosas de arriba. Los impulsos y motivaciones son totalmente diferentes. No estoy diciendo que van a desaparecer automáticamente los impulsos de la carne porque todavía vivimos en este cuerpo. Y el cuerpo siempre reclama lo del cuerpo. Pero ahora tenemos algo que antes no teníamos y es el Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Antes no podías hacer nada, pero ahora Dios te está llamando y te está diciendo, tú eres mío. Y Dios es el que produce el querer y el hacer, dice el apóstol San Pablo, por su buena voluntad, no la del hombre. Así que debemos conducirnos siempre en el Espíritu, jamás en los deseos de la carne. Esto encaja muy bien con el contexto, porque otra vez en el capítulo 6 había personas que iban a enseñarle a los creyentes, pero lo hacían porque eran motivados por sus propios deseos, para su gloria. Y Pablo está contrastando esa actitud con la actitud del verdadero creyente que debe vivir en el Espíritu. Repito, Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, nos advierte de maestros que van a venir a enseñarle a la gente movidos por falsas concupiscencias, falsos deseos, sus propios deseos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, no dejes de predicar porque esto va a suceder, toma nota de este asunto. Hoy los pastores, en la actualidad, ¿qué hicimos? Le dejamos el púlpito a esta gente, dejamos de predicar para que se suban otros a predicar, los indoctos, y lo que están haciendo es precisamente lo que estaban haciendo los falsos maestros en Galacia. Hemos dejado de andar en el Espíritu, hemos abordado la obra de Dios con los deseos de la carne. Miren, ¿por qué la gente hoy alaba en la forma en que lo hacen? Hoy se baila, la forma en que se visten para ir a la iglesia, en algunos lugares. Yo no estoy diciendo que seamos fanáticos, como algunos que dicen que la mujer tiene que taparse los tobillos con una pollera y qué sé yo. También eso es otro disparate, ¿no? Pero ustedes saben a qué me refiero, como creo que todos acá están bien vestiditos, pero hay lugares, mi querido, que, a ver, si viene una señora, usted, hermana querida, se me viene a la iglesia con un escote hasta el ombligo. La vez pasada vi una predicadora en un video de YouTube predicándole a la gente, creo que les comenté a algunos, con un escote hasta el ombligo. Pero es una predicadora. No puede ser. Entonces, a ver, ¿por qué la persona se vistió así? ¿Cuál es su deseo? ¿Agradar a Dios o seducir a la audiencia? Y lo mismo los hombres. En fin, acá esto es una cosa expansiva. El tema de la música que se canta hoy adentro de la iglesia. ¿Qué buscamos? ¿Por qué cantamos eso? Bueno, porque eso es lo que nos gusta. Eso es lo que yo deseo. Si una iglesia hoy cantara los himnos clásicos bautistas de 100 años atrás, es aburrido, ¿no? Esa música no sirve. ¿Por qué no sirve? ¿Quién dice que no sirve? Porque, música que le alaba a Dios no sirve. Lo que buscamos hoy es contentar nuestros impulsos, nuestros deseos. Eso no es andar en el Espíritu, eso es andar en los impulsos naturales que hay en nosotros. Nos gusta la música cadenciosa, nos gusta llamar la atención, nos gusta atraer la atención hacia nosotros. Esas son cosas de la carne, no del Espíritu. El Espíritu nos lleva a glorificar a Dios, no glorificar al hombre. La segunda cosa es que, cuando hablamos si traemos esto al terreno de la evangelización, hace muchos años, no sé, se puso de moda que en las iglesias salíamos a veces a caminar y preguntaban, y dígame una cosa, ¿cuántas almas llevaron a Cristo? Hablando de la evangelización. ¿Y qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Cuál es el propósito de cuántas almas llevaste? ¿Y si llevé 2 y tú llevaste 5? ¿Y qué si llevé 100 y tú 2? ¿Qué soy más cristiano que tú porque llevé 100 y tú 2? ¿Qué pasa si yo le prediqué a 100 pero solo 2 se convirtieron? Y tú le predicaste a 100 y los 100 se entregaron.
Yo siempre me acuerdo de Pedro, nuestro querido Pedro, el fanfarrón de Pedro, porque era un caso serio, hasta que al fin el Señor tuvo que tratar con él. Cuando resucitó el Señor Jesucristo y lo puso en veremos diciendo, ¿me amas, Pedro? ¿Se acuerdan de eso? ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo, tú sabes que te amo. Y que 3 veces el Señor lo agarró y dice, bueno, encárgate de mi pueblo, ¿no? Cuida mis ovejas. Y claro, Pedro dijo, ok, fenómeno, me cayó el asunto este, iba Juan por ahí adelante a lo mejor, y en una de esas le dice al Señor, pero escúchame una cosa, para, ok, fenómeno, pero me tiraste este balurdo encima, pero ¿y este? ¿Y a él qué le toca? Y el Señor, ¿se acuerdan que le dijo, ¿y a ti qué te importa? Estoy parafraseando, ¿no? Pero a criollo, eso es lo que le dijo, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te tienes que meter con eso? Eso es entre Juan y yo. Yo te estoy hablando a ti, tú preocúpate en hacer lo que te corresponde, no mires lo que hace el otro, preocúpate en lo que tú tienes que hacer. No, nosotros hacemos todo lo contrario, nosotros seguimos igual que Pedro. ¿Y este qué? ¿Y aquel? Y entonces lo que hacemos es una fanfarronería con el ministerio. Y así con todas las cosas, ¿eh? Esto es un asunto muy común dentro de la iglesia cristiana. Buscamos el aplauso o el elogio de la gente en lugar de servir a Cristo como obrero dispuesto. Eso es andar en las tendencias o los impulsos naturales, no en el deseo del Espíritu. La segunda cosa, y esto es de vital importancia, es que, nosotros debemos dejar que la obra del Espíritu sea pública, no privada. Cuando ustedes miran ahí los versos 22 y 23, ¿qué ven ahí ustedes? Nosotros nos memorizamos estos 2 versículos, ¿no es cierto? Qué lindo, bueno, muy bien. Pero, ¿qué es lo que ves ahí cuando dice que ¿para qué produce el Espíritu de Dios estas cualidades? Este fruto. No es para un asunto privado, sino para que tú muestres públicamente estas cosas. El amor no es un asunto de sentimiento interno, almacenado, sino para que lo ejercites, lo hagas práctico, lo practiques con el otro. Que el otro vea el amor que viene de Dios a través de tu persona como instrumento, vaso de Dios. Cuando habla allí de, por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, el gozo que tienes en el Señor es para que sea contagioso, muestres la relación, en la satisfacción que te produce la relación con Cristo. La paz, que toda tu vida está en control, está en armonía, tranquila, porque está en paz con ese Dios a quien predicas a los hombres. Y sigue con una cantidad de cosas, la paciencia, la longanimidad, que es la paciencia por largos periodos de tiempo. Todas estas cosas son para que tú le muestres al otro que te está observando. Nosotros hoy nos memorizamos esta cosa, pero lo que practicamos es un cristianismo privado, misterioso. Lo que buscamos son las experiencias internas, las místicas. Yo siento, yo tengo, en el corazón me sucede esto. Y resulta que sales de la iglesia y te agarras a las trompadas con todo el mundo. No, Señor. No, Señor. Esto que hace el Espíritu es para que tu vida sea pública, no un misterio. Hoy vivimos vidas misteriosas, los cristianos. Nadie nos identifica. Es más, a veces pecan más los cristianos que los de afuera. Algo muy... Y no me digan que no, porque, le repito, una señora que se pone a predicar con un escote hasta el ombligo, ¿qué me va a decir usted que está haciendo esa señora? ¿Está predicando la gloria de Cristo? Vamos, señores, me quiere mostrar el tamaño del ombligo. A pocas palabras, buenos entendedores, ¿no? El creyente, el obrero dispuesto, vive una vida pública. Y la vida pública la manifiesta no solamente con la boca, sino en la forma en que camina, la forma en que se conduce. Y eso lo produce el Espíritu, es el fruto de Dios. Y ese fruto tiene estas cualidades que enlista el apóstol San Pablo. Número 3, debe renunciar a los deseos y las inclinaciones pecaminosas. Verso 24. No es posible el cambio de carácter sin la renuncia a los deseos, no las acciones, sino los deseos pecaminosos. Uno puede salir a robar y eso está mal, pero deja de robar, pero todavía tiene el deseo de robar. Bueno, el deseo de tomar lo que no te corresponde ya es un pecado.
Tienes que dejar de desear. Acá me voy a meter en camisa 11 varas. Vamos a ver qué pasa con esto, pero lo voy a decir porque no sé, por algo... A veces pienso que el Señor nos mueve a decir cosas y no sé qué puede hacer el Señor. Ojo, no estoy diciendo con esto que me está hablando el Espíritu ahora, ¿no? A veces las personas que practican la homosexualidad, y si usted quiere practicar la homosexualidad, be my guest. En la sociedad hoy se discute mucho este asunto. Bueno, cada uno escoge qué quiere hacer. ¿Se quiere tirar de cabeza al fuego? Tírese de cabeza al fuego, es su prerrogativa. Yo le puedo decir, oiga, el fuego quema. Si usted se tira, se quema. ¿Y a mí qué me importa? Yo me quiero tirar, quiero ver cuánto quema. Bueno, pruebe, tírese. No me gusta que se tire, pero si el tipo dice, me quiero tirar, bueno, tírese. Bueno, en el ámbito de lo que es la vida sexual, bueno, Dios le dio a usted la capacidad sexual como criatura y usted la quiere usar como se le da la gana para la chacota, be my guest. ¿Se quiere tirar de cabeza esas cosas? Hágalo. ¿Está bien? No. Pero como a usted no le importa qué tiene que decir Dios al respecto, y bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué, voy a agarrar un garrote? ¿Sería justo que yo agarre un garrote y le dé la cabeza para que la persona no se tire de cabeza a hacer lo que no corresponde? No, porque me meto en lío yo. Ahora, dar un garrotazo me pone a mí en un problema con Dios. Así que le estoy diciendo, mira, no hagas eso porque el jefe se enoja. ¿Y a mí qué me importa? Fine, yo me lavo las manos. Allá tú. Bueno, hay personas que son tocados supuestamente por el Señor y abandonan el estilo de vida y resulta que siguen viviendo con los gestos afeminados. Y algunos dicen, bueno, pero ya me salí un poco por la tangente, pero es para ejemplificarme en esto que estoy diciendo acerca de los deseos. Pero la persona, en fin, que abandonó el estilo de vida tiene que abandonar todo. No solamente el hacerlo, sino el impulso, el deseo de hacerlo sin llegar a hacerlo. Y los hábitos que me muevan, toda la propaganda que va con ello. Los gestos afeminados no son del hombre, corresponden a la mujer. Y ojo, las mujeres también a veces que agarran un garrote, se ponen un gancho en la oreja, unos tatuajes acá con una herradura y que es una calavera y se ponen campera de cuero y también que dan miedo, ¿no? Bueno, lo mismo, conociste a Cristo, hay que dejar los hábitos viejos, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. No. ¿Qué tiene de malo seguir con estas cosas? No funciona así, hermano. Los tatuajes, ¿no es cierto? La gente que se tatúa bien, te quiere tatuar, tatúate, qué sé yo, haz lo que quieras, ¿no? Pero si te vas a meter calaveras acá y cosas por todos lados, después que eres un cristiano, no sé, yo me pregunto, ¿pero para qué lo haces? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Podemos creer que en un momento dado el Espíritu, uno de los frutos del Espíritu en mi vida es que vaya y me haga una calavera en la frente? Porque está de moda. Pero es eso, a ver, el Espíritu de Dios, si yo camino en el Espíritu, ¿me motivó a hacer eso? Puedo decir, tú Dios eres la causa de una calavera en la frente. ¿Te das cuenta que no estamos discerniendo bien las cosas? No estamos usando la cabeza. ¿Por qué lo hago? Porque eso es lo que me impulsa a mí el cuerpo, la carne. Lo hago porque está de moda, porque quiero llamar la atención hacia mi persona, que la gente diga, mira lo que te pusiste en la cabeza. Mira lo que te pusiste en el brazo. Lo mismo con los ejercicios. Hoy día, por ejemplo, el tema de los ejercicios. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Sí, yo hago ejercicio. El médico me mandó a hacer ejercicio por asuntos de salud. Y sí, bueno, haga un poco de ejercicio. Pero si te vas a hacer los ejercicios o las chicas, ahora se puso de moda que se graban en el gimnasio, ¿no? Y se ponen ahí adelante del espejo y se graban para mostrarse y se ponen en el TikTok. No me vas a decir que el Espíritu de Dios te mueve a ti a hacer los ejercicios para salir en TikTok semidesnudo y mostrar tus músculos. Soy más fuerte que este que está acá al lado mío.
Vamos, señores, al pan pan y al vino vino. Dejémonos de tonterías y chiquilinadas. Una cosa es el espíritu y otra cosa es la carne. Pablo está contrastando esto y nosotros, si hemos de ser obreros dispuestos, tenemos que abandonar los apetitos y las tendencias de la carne. Y es por eso que no vamos a evangelizar, porque la carne tiene control de nuestras vidas. Nos quedamos en casa, hace frío, hace calor, la televisión, lo que sea. Se interpone algo que viene del deseo de no quiero, no tengo ganas, no lo voy a hacer, en lugar del espíritu que dice, tenemos que ir y ser testigos de Cristo. Esa es la realidad de las cosas. Eso es lo que Pablo está tratando de contrastar acá. El verso 26 es muy interesante porque dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Alguien puede decir, bueno, pastor, eso es para usted, ¿no? Porque nos está irritando con estas cosas. Es muy interesante porque parece que ese verso 26 no enchufa con todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo. Y sin embargo, es de vital importancia lo que está diciendo este hombre. Acuérdense, en el capítulo 6, verso 13, más adelante dice que estas personas, estos falsos maestros, quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo ahora lo que va es hablarnos a nosotros, en contraste a estas personas, acá en ese verso 26, diciendo, evita la vanagloria. ¿Lo ven eso? No hagas lo que hacen los otros, evita la gloria vacía de sentido, eso quiere decir la vanagloria. Es gloriarse en un sinsentido, algo que no tiene sustancia. No debemos buscar las glorias personales o la superioridad sobre las demás personas de la comunidad de la fe. Tenemos que evitar la irritación mutua entre los creyentes, esquivar los conflictos, las tensiones. El otro día hablábamos cuando Pablo le decía a Timoteo, evita las vanas palabrerías porque no llevan a ningún lado. Pablo otra vez repite esto a los Gálatas. Discusiones innecesarias entre creyentes. Este comportamiento lo que hace es obstaculizar, entorpecer la unidad y el testimonio que debe tener la iglesia de Cristo. Número 3, evitar la envidia, desear lo que otros tienen o los dones que Dios le dio a ciertas personas. Hoy vivimos en una iglesia que envidia lo que el otro tiene. ¿Por qué creen ustedes que todo el mundo está en algunos círculos desesperado por hablar en lenguas? ¿Por qué ese es el don que tengo que tener? Porque eres un envidioso. Es mentira que tengo el deseo de hablar con Dios. Habla con Dios. A mí, Jesús, ¿cuándo lo vemos a Jesús hablando en lenguas? Pero por Dios. Él se arrodillaba y hablaba con Dios. No sé, en arameo, qué sé yo, pero hablaba con Dios. Lo tenemos en las Escrituras al Señor hablando. Y no dice que hablaba en lenguas. Los otros apóstoles ni sabemos que si hablaban en lenguas. Y amén de que cuando habla la Biblia de lenguas, nada que ver con las estupideces que escuchamos hoy, este tarareo sin sentido que es una payasada, francamente. Ningún lingüista le da crédito a eso. Y sin embargo, la gente está convencida que yo tengo que tener el don que tiene la hermana Pepa. ¿Por qué ella lo tiene y yo no? Y tenemos envidia. Yo quiero ser lo que esa persona es. Yo quiero ser pastor. ¿Por qué yo no soy pastor? Porque quiero ser apóstol. ¿Por qué este desgraciado es apóstol y yo no? Yo también quiero ser apóstol. ¿Qué tanto lío? Quiero profetizar. La señora, qué sé yo, Alberta, profetiza. Yo también quiero profetizar. ¿Qué tanto lío? Esta vieja se la pasa profetizando. Yo también quiero profetizar. Envidiosos. Nos arde la envidia. Quiero tener lo que el otro tiene en lugar de decir, Señor, haz de mí un instrumento tuyo. Y Pablo dice, muchachos, eviten eso. La envidia, el querer tener lo que no nos corresponde. Cuando los creyentes viven y andan de esa manera, no están andando en el espíritu. Están andando los deseos de la carne. Y su testimonio deja mucho que desear entonces, y por eso es que la gente no quiere saber nada con nosotros. Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos, puntos suspensivos, hasta lo último de la tierra.
Ese Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado, hermano querido, no solamente tiene un impacto interno en tu vida, ese impacto transformador que te hace no solamente una persona regenerada, sino que entraste ahora en una esfera de constante transformación. Cada día Dios está trabajando y limando asperezas en tu vida. Y es interesante porque también Dios trabaja para que nuestro impacto sea un impacto externo. Tu vida no es una vida privada, es pública. Dios te hizo una persona pública. Jesús fue un personaje público. Los apóstoles fueron personajes públicos. ¿Ustedes creen que a lo mejor a Jesús no le hubiese gustado tener un tiempo de privacidad? Y no podía. A donde iba, ahí iba la gente. Lo mismo pasó con los apóstoles. A donde iban, allá iba la gente. El problema es que hoy la gente sale corriendo de nosotros, no quieren saber nada. La gente nos vomita de la sociedad. Los santurrones, ahí vienen los evangélicos. Cuando en realidad la gente tendría que venir a buscarnos, ¿sabes una cosa? Quiero que me hables de eso que tú tienes. Yo quiero tener eso que tú tienes, ese gozo que irradia tu rostro, tu vida. ¿Por qué eres distinto? Y no solamente hablar, sino vivir el Evangelio porque estamos andando en el Espíritu. Eso a veces predica con más poder y autoridad que las palabras que salen de nuestras bocas. Y ojo, esto no quiere decir que no debemos hablar. Lo que pasa es que tenemos que hablar y tenemos que igualar nuestras palabras con las acciones. Por eso Jesús lo respetaban, porque decían, este hombre lo que habla, lo vemos que este hombre hace cosas que no hemos visto jamás. Totalmente contrario a los fariseos que hablaban hasta por los codos, pero vivían como la patada. Con Jesús fue totalmente distinto y eso fue lo que dio testimonio al mundo pagano cuando los cristianos estaban dispuestos aún a derramar su vida en libación por el Señor Jesucristo. Estaban dispuestos a cargar la cruz, a absorber el costo de lo que implica ser un testigo de Cristo Jesús, no solamente de palabras, sino con hechos concretos. ¿Por qué? Porque sus vidas estaban totalmente gobernadas por el Espíritu de Dios que produce fruto. Y ese fruto tiene estas características, estas cualidades que enumera el apóstol San Pablo. Esta actitud del cristiano, para ir cerrando, no solo mejora las relaciones dentro de la comunidad cristiana, pero cuando andamos en el Espíritu, lo que hace es producir cambios en la sociedad. En Cuba, los cristianos, que en algunos lugares vivían entre los escombros, empezaron ellos a moverse y arreglar los lugares. En Ecuador, cuando llegaron los primeros misioneros, 5 fueron apaleados, alanceados por los Aucas. Y esta gente vivía en la roña, porque a veces tenemos esta imagen romántica del indio allá en el medio de la jungla, comiendo bichitos, ¡ay qué lindo! No tiene contacto con el mundo capitalista. Qué sé yo, y viven comidos de los bichos, se enferman temprano, no tienen medicina, se creen que porque van a cortar unos pastos por ahí ya tienen. Pensamos que los indios tienen toda la medicina del mundo. ¿Y por qué se creen que los indios se mueren jóvenes? ¿Cuánto cree que vive un indio? A veces tenemos, yo no sé, francamente, para volverse loco, se viven alanceando entre las tribus, salvajes. No, al indio hay que dejarlo tranquilo, que vivan en paz. Qué lindo, nosotros vivimos con iPhone y toda la tecnología de punta y lo dejamos al hombre que viva en la época de las cavernas. Qué bien, qué interesado estamos en la cultura, en la alfabetización. Dejamos que aquellos se pudran en el bosque comiendo gusano y nosotros acá dándonos la gran vida en los mundos del oeste y el occidente. Pero vamos, por favor, señores. Hay que ir y civilizar a esa gente, que tenga los privilegios que tenemos nosotros. No, pero el pobrismo. Mi querido, el cristiano, cuando entró el Evangelio en ese lugar, esa tribu empezó a trabajar. Construyeron enfermerías, escuelas, casas de material. Se civilizaron. Llegaron a ser toda una comunidad. Y esa partida de aborígenes que mataban gente con una lanza, pasaron a ser gente civilizada que inclusive tienen su iglesia y predican el Evangelio. El Evangelio no es un asunto privado, es un asunto que impacta la vida de la gente e impacta la sociedad, impacta el mundo.
Nosotros contagiamos todo con este fruto del Espíritu Santo. El problema es que no estamos manifestando estas cosas porque nos están gobernando las tendencias de la carne en lugar de el andar en el Espíritu. Por eso no estamos haciendo la tarea. Vivir una vida fructífica es ceder el control de cada uno de nosotros al Espíritu en nuestras vidas y el andar en él. Esto, de ser así, nos va a impulsar a ti y a mí, a cada uno de nosotros, a compartir el mensaje de salvación con los perdidos. Vidas fructíferas. Fructíferas en ese contexto. Una vida que produce el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. No andéis en los deseos de la carne. Para evangelizar tenemos que andar en el Espíritu, porque el Espíritu va a usar nuestras bocas y va a usar nuestros cuerpos como vasos que van a hablar del poder transformante de Dios y van a llevar la gloria no al evangelizador, sino la gloria al Dios que transforma al que evangeliza y que pueda producir el deseo en la gente de querer tener el privilegio que Dios nos ha dado por gracia a cada uno de sus hijos. Así que ojalá que seamos obreros fructíferos. Señor, gracias te damos por tu palabra y te imploramos, por favor, Señor, que produzcas el fruto del Espíritu en nosotros. Que estas cualidades del fruto hagas que aparezcan en nosotros. Tú eres el que produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. Aquí estamos, Señor. Nos abandonamos completamente a tu soberanía. Produce esas cosas. No solo el querer, sino también el hacer. Que este año sea un año a través del cual podamos acercarnos al que está al lado nuestro para hablarle de Cristo Jesús. Y aquellos que todavía no te conocen, yo te ruego, Señor, te imploro que a través de ese espíritu con el cual nos sellas, impactes esa vida, traigas convicción de pecado, lo traigas a los pies de la cruz de Cristo, otorga el perdón, Señor, y la vida eterna, para que pueda formar parte de esta familia celestial que es la iglesia de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Lo decimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.